Buenas tardes y gracias por participar en este seminario Prepárate para el eclipse. En el día de hoy veremos la tercera parte de este seminario. Disfruta del eclipse. Aprende a disfrutar del eclipse. Recordaros que este taller está patrocinado por la Asociación Psiquiatría y Vida. Nos encantaría que consultarais en nuestra página web nuestra misión, visión y objetivos. Es un buen momento para dar las gracias tanto al Instituto Geográfico Nacional como a la NASA, como a aquellos que han cedido sus imágenes para la elaboración de este vídeo, que os recuerdo que se realiza sin ningún ánimo de lucro. Recordáis que este taller tiene tres capítulos. La Tierra, un planeta divertido, donde verás el eclipse, y el del día de hoy, disfruta del eclipse. La Tierra es un planeta especialmente divertido. Ya lo hemos visto y al final de esta presentación veréis que es diferencialmente divertido. El segundo capítulo vimos dónde verás el eclipse y los distintos gráficos que existen para aproximarnos a zonas ventajosas a la hora de visualizar el eclipse. Hoy entraremos en disfruta del eclipse, aprenderemos a disfrutar del eclipse, sobre todo aprenderemos a disfrutar de él de manera segura. Probablemente habéis oído hablar de que el eclipse del día 12 de agosto no es el único que va a sombrear nuestra península ibérica. Efectivamente, existe un trío de eclipses. En el año 26, el que nos ocupa, en el año 27, un eclipse total de Sol que, como veréis, prácticamente va a recorrer la línea entre el Atlántico y el Mediterráneo, pasando por el Estrecho de Gibraltar, y un tercer eclipse anular, eso sí, anular, que ya sabéis que no son tan espectaculares como los totales, que va a recorrer en diagonal inversa la península en enero del año 28. El que nos ocupa, el 12 de agosto, evolucionará a lo largo de la península ibérica entre las 19:30 y las 21:20. Recordar que ese día, en ese margen de horas, tenéis una cita. El eclipse pasará por España, pero no nacerá en España. Nacerá probablemente en Groenlandia, cerca del Círculo Polar Ártico, recorrerá Islandia, curiosamente pasará por el volcán que Julio Verne describía en su famoso libro como el lugar de acceso al centro de la Tierra, bajará por el Atlántico para entrar por Galicia y recorrer toda la península ibérica hasta Palma de Mallorca, Menorca, y ahí terminará con la puesta del sol. Como podéis ver, va a recorrer un montón de ciudades significativas de España: Gijón, Coruña, Burgos, Zaragoza, la parte alta de Madrid, la parte inferior de Barcelona, para morir en el Mediterráneo, pasado Menorca, cuando se produzca la puesta total del sol. Bien, para visualizar el eclipse, el Instituto Geográfico Nacional ha desarrollado una página maravillosa que se llama Trío de Eclipses. Para entrar en ella, cosa que os recomiendo vivamente, tenéis aquí el link, este HTTPS, etcétera. Si marcáis ese link, o incluso entrando por otros muchos conceptos, por ejemplo, trío de eclipses o eclipses en España, vais a acceder a esta página web del Instituto Geográfico Nacional, Trío de Eclipses.
Una vez en ella, te van a dar acceso a las 3 posibles eclipses que se van a ver en la península ibérica. Por favor, seleccionar el de la izquierda, el que llama eclipse total de Sol, 12 de agosto del 26, y pulsar en consulta el eclipse en tu localidad. Esto nos va a permitir acceder a un montón de información complementaria. Aquí tenéis la siguiente pantalla. Hemos pulsado el https eclipses, etcétera, que ahí tenéis perfectamente identificado, y os va a aparecer la pantalla que tenéis ahora mismo delante. En ella hay una pequeña zona donde se puede escribir el lugar previsto. Se puede acceder por coordenadas o por el nombre del pueblo en el que lo vayáis a ver, pueblo o ciudad. Hay una gran cantidad de pueblos y ciudades, seguro que encontráis la que vosotros vais a ver. Pulsando en ella, una vez que hayáis dado el dato, nos va a dar más datos del eclipse que veremos en la siguiente pantalla. Esta es la pantalla que vais a recibir en vuestro ordenador cuando hayáis dado el link del Instituto Geográfico Nacional y habéis definido el lugar exacto en el que la vais a ver. Como podéis ver, es una página que no tiene desperdicio, hay un montón de información. Os he procurado marcar con flechas de distintos colores la información que vamos a encontrar. En primer lugar, en este punto que hemos elegido, que luego veréis, nos va a decir que el eclipse total del Sol va a ser al 100%, lado izquierdo de la pantalla. A continuación, nos dará los datos de inicio y fin del eclipse marcados con una flechita azul. Aquí se dice el inicio del eclipse 19:36, máximo del eclipse 20:32, ocaso del Sol 21:16. Lo mismo nos va a decir la duración total y, dato muy importante, la elevación del Sol en el momento del eclipse. Aquí veis que en este punto va a ser de 7 grados, 3, no demasiado alto. Habrá que tener cuidado con bosques, edificios, etc. Y también nos va a dar el azimut del Sol en el momento del eclipse. El azimut, recordad, que es el ángulo medido en sentido de las agujas del reloj, que va desde el norte, girando a la derecha, hasta los 283,27, que es el azimut del punto de observación que yo particularmente he elegido. Igualmente os aparecerá abajo una información complementaria, lado inferior izquierdo, que se llama infografía. Bien, pues si habéis entendido esta primera página, pulsar en infografía y vamos a acceder a esta preciosa descripción del eclipse total de Sol del 12 de agosto del 26 en el punto que hayáis elegido. Yo tengo la intención de disfrutar del eclipse con mi familia en Medinaceli, Soria. Podéis ver la hora exacta en la que va a empezar el eclipse, 19:43, la hora en la que va a haber un eclipse total, en este caso, en este punto de observación total, a las 20:31, y luego cómo va a ir evolucionando a lo largo del tiempo hasta terminar a las 21:19, aunque como veis 21:19 está en rojo, significa que ese punto ya no lo vamos a poder ver porque el Sol habrá caído más allá de nuestro horizonte visual. Como podéis ver, Medinaceli no parece un mal sitio para observar el eclipse. Pero si vivís en Madrid o en Barcelona o en cualquier otro punto de la franja que os he marcado antes y pulsáis la dirección y seguís el procedimiento que os indico, podéis ver que tanto en Madrid como en Barcelona van a ser sitios para observar el eclipse. Desde estos dos puntos será un gran espectáculo. A lo largo de la banda marcada será total y durará más o menos tiempo. El máximo
será 1 minuto 50 segundos. Cuanto más al oeste, más al norte nos movamos, más alto estará el sol. Mirad que en La Coruña va a estar a 12 grados de altura en el momento del eclipse, pero sin embargo en Palma, en toda esa zona del Mediterráneo, va a estar solo a 2 grados. 2 grados es una cota muy baja, cualquier neblina, cualquier bruma nos puede limitar disfrutar del eclipse. Pues bien, vamos a seguir el procedimiento para disfrutar del eclipse. Primero, elige una ubicación con horizonte oeste despejado. Esto es básico. El eclipse, como os he dicho, estará muy bajo y en muchas zonas estará entre 2 y 12 grados sobre el horizonte. Esto significa que una montaña, un edificio o una bruma de verano nos puede tapar la totalidad del eclipse. Playas orientadas al oeste, miradores altos, mesetas, parecen puntos especialmente favorables. Haz una prueba del eclipse antes. Esto es una recomendación tan sencilla como útil. Un truco muy recomendado es comprobar semanas o días antes dónde será el punto elegido y ver si a esa hora el sol, que va a estar prácticamente en el mismo punto, es visible o no es visible. Ahí puedes corregir tu punto de visión por edificios, por calima o por que el sol esté oculto detrás de montañas. Tendrás que reposicionarte. El día del eclipse tendrás exactamente el mismo problema. Llega horas antes. Lleva comida, agua, procura no tener que aparcar demasiado cerca, ten combustible suficiente y ya veréis por qué, lleva ropa de abrigo para por la noche. Estamos en verano, pero por la noche hay muchos sitios que hace fresquete. Punto crucial de seminario. Cuidado, nunca mires al sol sin gafas homologadas y míralo el menor tiempo posible. Cuida tu retina. Recuerda que la retina no es sensible, de manera que cuando tienes un exceso de luz en la retina no produce ningún dolor. Fácilmente, si excedes la radiación solar sin protección, puedes tener un grave problema con tus ojos. Busca gafas homologadas, cómpralas ya, tan pronto como puedas. Garantízate que tienen el certificado ISO 12312-2 y compra 2 gafas, una para ti y media para tu teléfono, porque en el siglo XXI nuestros ojos se complementan con nuestro teléfono móvil. Durante todas las fases parciales debes usar protección. De todo el seminario, este es el punto más importante. No te obsesiones con hacer fotos. Muchísima gente vive el eclipse a través de la pantalla y luego se arrepiente. Lo más importante es la experiencia visual y emocional, que es sin duda mucho más fuerte que cualquier foto que puedas hacer. Aprende las distintas fases del eclipse. Aquí veis un poco la evolución desde la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha y ahí tienes que reconocer la mordida inicial, sombras raras que se van a producir, descenso de luz, anillo de diamante, corona solar, hasta la oscuridad total. Aprovecha la noche del eclipse. Os he dicho antes que llevaréis ropa de abrigo. Pues bien, da la maravillosa casualidad que el eclipse ocurre justo antes del máximo de las Perseidas. Las Perseidas, para aquellos que las hayáis disfrutado alguna otra vez, recordaréis que hay que mirar al noreste. El eclipse se verá en el noroeste y las Perseidas, ya de noche, se verán en el noreste. Busca lugares de poca contaminación lumínica y aquí tienes un plan perfecto. Primero ves el eclipse, después cenas al aire libre con familia y te quedas a observar las estrellas fugaces de las Perseidas, eso sí,
girando la cabeza al noreste. Durante el eclipse vamos a poder observar una gran cantidad de fenómenos: el oscurecimiento progresivo del cielo, el descenso de la temperatura, sombras extrañas y más definidas que antes, el efecto de cámara estenopeica, que luego os comentaré, y las perlas de Bailey. Justo antes y después de la totalidad aparecen puntos brillantes causados por la luz solar pasando entre montañas y valles lunares. Son verdaderas perlas del eclipse. Igualmente puedes ver el anillo de diamantes, el último destello intenso de luz solar combinado con la corona solar visible, en la que se puede obtener información sobre las estructuras muy débiles alrededor del Sol, el cambio de comportamiento animal, tanto las aves como los perros, como otros muchos animales, tienen un cambio de comportamiento. En este caso, al ser relativamente corto el eclipse, no va a ser muy significativo. Ondas de sombra, ondas ondulantes y móviles sobre las superficies claras, producidas por las turbulencias atmosféricas. Y el viento del eclipse. Este es un viento muy particular. No es un viento especial, es que al disminuir la temperatura de la superficie de la Tierra, en verano la radiación solar influye directamente, se produce o se puede producir este famoso viento del eclipse. Antiguamente había otros trucos para poder ver y grabar el eclipse. El más clásico es la hoja de papel con un agujero del tamaño de un dedo pequeño y proyectados en una sombra oscura se podía ver la forma del eclipse. Un poco más sofisticado, pero también de principios del siglo XX, era la pantalla o la cámara estenopeica, una caja de cartón en la que se colocaba un papel de aluminio con un pequeño agujerito y con el mismo principio se podía ver, mirando por el otro lado de la caja, la forma del eclipse. Estas dos formas han quedado muy superadas con la llegada de nuestros queridos teléfonos móviles. Un consejo: protege tu retina, pero también protege la lente de la cámara móvil. Como podéis ver, es muy recomendable, si vas a utilizar tu móvil, proteger su retina también con media gafa. Esta media gafa se coloca delante de la lente y te permite hacer grabaciones sin dañar la lente. Es también muy sensible, la sobresaturación destruirá la lente de tu teléfono y comprobarás que es muy costoso de reponer. Bien, prepárate para el eclipse y disfrútalo de forma segura. Este punto, os vuelvo a decir, es el más importante del eclipse. Ojo con la retina. Agradeceros vuestra participación en este taller de preparación para el eclipse y haceros simplemente un recordatorio. Ya sabemos que la Tierra es un planeta divertido, pero ¿qué pasará en Marte? La humanidad, sin duda ninguna, acabará viviendo en Marte. Y en Marte también existen eclipses, pero lamentablemente los eclipses en Marte no son tan divertidos. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. Las dos tienen forma de patata. Deimos es de solo 13 kilómetros de diámetro, está muy alejada de Marte, y Phobos tiene 22 kilómetros de diámetro, está más próxima y realmente produce sombras del eclipse. Pero son sombras muy pequeñas, de 15-30 kilómetros, y duran solo 20 o 30 segundos. Será una pequeña liebre de sombra que cruza alrededor de Marte. Recordar que Marte es la mitad del tamaño de la Tierra, en números redondos, y está 1,5 veces más alejada del Sol que nuestra querida Tierra.
Pues bien, espero que a lo largo del seminario hayáis podido ver que nuestra querida Tierra, aunque está situada en un punto no especialmente significativo del universo, tiene una serie de características que las hace especialmente divertidas y especialmente singulares. Pongamos en valor a nuestra querida Tierra. Un fuerte saludo a todos. Muchas gracias.